24 horas Central. Buenas noches, martes 29 de marzo. Vamos de inmediato a revisar los titulares. El presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó el río Silala y reiteró que Chile tiene que pagar por el uso de sus aguas. El mandatario boliviano volvió a reclamar por las aguas del río Lauca, que están ubicadas en la región de Arica y Parinacota. Serios incidentes en la formalización del sospechoso de haber matado y enterrado en un colegio a una joven escolar. El imputado quedó en prisión preventiva. Y Chile ya se juega contra Venezuela la posibilidad de llegar al Mundial de Rusia. Colombia sigue en ascenso después de ganarle a Ecuador. Vamos de inmediato con las noticias. Pablo Longueira se convertirá en el primer imputado por cohecho en el caso Soquimich. Tras la solicitud de la Fiscalía para formalizar al ex candidato presidencial, la UDI, partido al que renunció, recordemos, hace muy poco, salió en su defensa acusando a la Fiscalía de politizar sus investigaciones y de no actuar con equidad en los casos de financiamiento irregular de la política. Siempre he estado tranquilo. Pablo Longueira atraviesa por días complejos. El renunciado líder histórico de la UDI será formalizado por cohecho y delito tributario. Esta es una de las principales pruebas de la Fiscalía, el intercambio de correos electrónicos con el exgerente de Soquimich, Patricio Contese, ocurrido en 2010 cuando Longueira era parlamentario. En uno de los mails, Contese envió el polémico artículo incluido en la ley de royalty que congeló los impuestos de la minera chilena hasta el 2025. Fue el mismo ex candidato quien dio a conocer la noticia. No descansaré hasta demostrar que jamás he cometido delito alguno. Esta injusticia la combatiré con la verdad, que es lo único que tengo para defender mi inocencia. La UDI salió en su defensa apuntando a la Fiscalía. Resulta inexplicable que a solo semanas de haberse iniciado una investigación respecto de alguna de sus actuaciones en relación a Soquimich, se le formalice sin siquiera haberle oído su declaración y sus descargos de inocencia. Desde el Ministerio Público replicaron que Longueira guardó silencio ante los fiscales en enero y a petición de sus abogados se pospuso una nueva citación agendada para fines de este mes. De parte del Ministerio Público ha existido siempre la disposición y hemos citado al señor Longueira a que preste declaración. Y esta no se ha afectado a petición de la propia defensa con el objeto, según me ha dicho su defensor, de llegar nuevos antecedentes a la carpeta. A partir del mismo párrafo enviado por el exgerente de Soquimich, se firmaron más tarde dos contratos publicados por CIPER Chile entre el Estado y dos filiales de la misma empresa que otorgan invariabilidad tributaria a SQM Salar y SQM Nitratos. Los firmantes son Pablo Longueira, ahora como ministro de Economía, y Patricio Contese, el mismo exgerente de la compañía. Según un informe encargado por la empresa de Julio Ponza, un estudio norteamericano, se pagaron 730 millones de pesos a personas vinculadas con Longueira y que serían a través del mecanismo de las boletas y facturas falsas, razón por la que se le acusa por delitos tributarios. Longueira será formalizado sin estar querellado por el Servicio de Impuestos Internos. El Ministerio Público no actúa con equidad, sino con especial dureza con la oposición, mientras que trata con guante blanco al oficialismo, generando una politización de sus actuaciones. El acto propio de la formalización se va dando en la medida que a la carpeta se allegan antecedentes que permiten hacerlo. Estamos haciendo innumerables diligencias de investigación, el equipo está en 2 regiones del país haciendo diligencias de investigación y en la medida que eso nos arroje resultados, nosotros vamos a tomar las decisiones que corresponden. Además de Pablo Longueira, se formalizará nuevamente a Patricio Contese, el destituido gerente de Soquimich por delitos tributarios. Esta vez se suma una nueva acusación, el posible soborno al exministro, candidato y senador Pablo Longueira Montes. Y también relacionado con Soquimich, en un serio revés para la Fiscalía, el ex senador Carlos Ominami fue sobreseído de las acusaciones por delitos tributarios vinculados al financiamiento de su campaña senatorial. El juzgado de garantía acogió sus argumentos y determinó que los hechos están prescritos. Era el primer político de centroizquierda formalizado por delitos relacionados con el financiamiento de la política. Sin embargo, este martes, el ex senador socialista Carlos Ominami fue sobreseído por el 8º juzgado de garantía, que aceptó la petición de la defensa y determinó que los delitos que se le imputan están prescritos. Mi representado queda exento de responsabilidad penal.
Un revés para la Fiscalía, que solo 20 días antes había formalizado a Ominami por recibir aportes irregulares para su campaña senatorial por parte de Sokimich, a través de facturas falsas por más de 170 millones de pesos a nombre de la empresa Alerce Talleres Gráficos, propiedad del ex tesorero del PS, Milton Lee. Delitos de estas características se consideran prescritos a los 5 años de ser cometidos. En el caso de Ominami, los hechos se remontan desde el 2009 hasta febrero de 2010, cuando se emitió la última factura. Sin embargo, según el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía, los periodos que el ex senador pasó fuera de Chile extienden el plazo de prescripción. Al momento de presentar la querella, con fecha 30 de octubre del año 2015, ya habían transcurrido más de 5 años, sin perjuicio de los días que estuvo nuestro representado fuera del país. Igual, de la misma manera, ya había más del tiempo que exige la ley. La querella se presentó dentro de los plazos que establece la ley, antes de que se hubiera prescrito la acción. Como explicamos en la audiencia largamente, disentimos de la interpretación que aquí se ha dado. Respecto a esta resolución, interpondremos un recurso de apelación para que sea en definitiva la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago la que se pronuncie sobre el fondo. El ex parlamentario no participó de la audiencia de este martes y tampoco quiso referirse al tema. Carlos Ominami se convirtió así en el primer político que por ahora queda exento de responsabilidad penal por delitos vinculados al financiamiento irregular de la política. La realidad no cambia por una visita. Así respondió el canciller Heraldo Muñoz al recorrido que realizó Evo Morales en la zona donde nace el Silala en territorio boliviano. El mandatario de ese país mostró los canales que, según su gobierno, desvían las aguas hacia Chile. En el lado chileno también hubo un acto simbólico. El arribo del presidente de Estado, Evo Morales, hasta la zona del Quetena para mostrar al mundo que el Silala no es un río, sino aguas en manantial que van a Chile a través de canales artificiales. Así mostraba y relataba en vivo y en directo la televisión boliviana la anunciada visita de su presidente, Evo Morales, a la nueva zona de conflicto entre ese país y Chile. Soldados, patria o muerte. ¡Vencemos! Su renovación de constancia. A la misma hora en Chile, dos caras distintas. El alcalde de Calama también visitaba el Silala en territorio chileno, mientras en la Cancillería el gobierno sostenía una reunión con el equipo que enfrenta el litigio marítimo con Bolivia. No es un río internacional, sino aguas que salen de los bofedales. Este es un río internacional y que Bolivia así lo ha reconocido durante más de 100 años. Se ha construido un canal artificial con base a piedra y cal. En su visita, Morales recorrió los canales que, según su gobierno, permiten al Silala llegar de manera artificial a Chile. Son su principal argumento para reclamar el derecho absoluto sobre sus aguas y exigir a nuestro país el pago de una deuda histórica. En Calama hicieron presente su preocupación frente a la demanda anunciada por Bolivia. Estas aguas son usadas por pequeñas comunidades y también por la industria minera. Tiene que ser más activo el gobierno. Conocer el territorio, lo que implica el agua para la ciudadanía de Calama y del Norte, lo que implica el agua para el desarrollo minero. Ni las alusiones a la presencia militar boliviana en la zona donde nace el Silala, ni la visita de las más altas autoridades de Bolivia alteraron la postura de Heraldo Muñoz. Decirle a algunas autoridades de Chile que digamos la verdad ante nuestros pueblos. Bolivia nunca en el pasado ha tenido políticas expansionistas. La realidad no cambia por esa visita. Investigaciones aerofotogramétricas realizadas conjuntamente por Chile y por Bolivia el año 2001 avalaron la posición chilena de que este es un río internacional. Pero Morales no se quedó ahí. Vamos a invitar también al mundo, a organismos internacionales, como de manera unilateral Chile ha desviado el río Lauca. Alusión directa al río ubicado en la región de Arica y Parinacota y que también es calificado por Bolivia como un tema pendiente con Chile. La agenda judicial entre ambos países suma páginas de la mano de Evo Morales. Pero también, lamentablemente. Y fuertes críticas realizó el expresidente Sebastián Piñera a las reformas que impulsa el gobierno. Lo hizo en una entrevista del diario El País de España en medio de su viaje por el cumpleaños de Mario Vargas Llosa. Hubo respuestas desde La Moneda.
El mismo día en que la selección argentina llegaba a Chile, el expresidente Sebastián Piñera inició un viaje a Europa, no sin antes fotografiarse en el aeropuerto con el ídolo del albiceleste. Un viaje que este martes dejó consecuencias políticas, luego que el diario español El País publicara una entrevista en la que Piñera critica las reformas del gobierno de Michelle Bachelet. El gobierno de Michelle Bachelet decidió hacer un cambio de rumbo. Empezó a implementar un conjunto de reformas tributarias, laborales, educacionales y ahora la constitucional, basadas en una ideología socialista. Me parece un tremendo error y los resultados de 2 años están a la vista. Palabras que repitió más tarde en la celebración en Madrid de los 80 años del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Al ritmo que veníamos, íbamos a transformarnos en el primer, ojalá no el único, país de América Latina que antes que terminara esta década pudiera alcanzar metas tan ambiciosas y tan anheladas por nuestros antepasados, pero nunca logradas, como derrotar el subdesarrollo y derrotar la pobreza. Sin embargo, los últimos 2 años, en lugar de continuar por esa ruta, por razones de extremo ideologismo, abandonamos ese camino. Críticas de Piñera que de inmediato fueron rebatidas por el vocero de gobierno, quien enfatizó en el proceso de reformas en que trabaja la moneda. La agenda que ha impulsado la Presidenta de la República es una agenda que es de cambios por la igualdad. Y evidentemente eso nos distancia y nos separa de quienes comparten una mirada como la que sostiene el expresidente Sebastián Piñera. Yo no me imagino que nadie pudiese pensar sensatamente en revertir reformas tan importantes como las que hemos conseguido. El gobierno de la presidenta Bachelet a estas alturas lo que necesita son llamados de atención. La sugerencia es, más que hacerse los sentidos o pretender instalar la idea de que las cosas se están haciendo muy bien hoy día en Chile, es corregir el rumbo. Sebastián Piñera dice frases bastante para la galería, estamos acostumbrados, pero él se equivoca. Y parece que se le olvidaron las mayores manifestaciones que hayamos tenido desde el retorno a la democracia y antes, fueron las que se dieron al gobierno de Piñera. ¿Por qué? Por la profunda insatisfacción. En la entrevista, además, el expresidente no descartó una eventual candidatura presidencial. No está hoy día en mis planes, pero esa decisión tendré que tomarla el próximo año. No este. Viaje de Piñera a Europa marcado por sus palabras y entrevistas. La última de ellas se conocerá este viernes cuando sea emitida por la televisión española. Internacional. Un avión de la compañía Egypt Air fue secuestrado la mañana de este martes y obligado a aterrizar de emergencia en Chipre. La confusión duró varias horas hasta que las 55 personas a bordo fueron liberadas. Todo parecía indicar que Egipto era víctima de un nuevo ataque terrorista. Un avión de la compañía aérea estatal había sido secuestrado por un hombre que amenazaba con activar su cinturón de explosivos. La realidad es que tenemos a un secuestrador a bordo de un avión. No estamos seguros si lo que él tiene es una bomba de verdad o solo una amenaza, pero estamos tratando este asunto como una amenaza real, ya que no podemos correr ningún riesgo. El Airbus A320 despegó desde Alejandría con destino a El Cairo, pero el pirata aéreo obligó al piloto a desviarse y realizar un aterrizaje de emergencia en Lárnaca, Chipre. Pocas horas después liberó a la mayoría de los pasajeros, entre los que había 21 extranjeros. La desesperación era tal que uno salió por la ventanilla de la cabina. Pasaban las horas y la única certeza parecía ser que un acto de terrorismo estaba descartado. En cualquier caso, es algo que no tiene que ver con terrorismo. En algunos momentos él pidió reunirse con un representante de la Unión Europea y en otros pidió que se desviara el avión. No había nada muy específico. 3 horas después del aterrizaje, Saif al-Din Mustafa, un ciudadano egipcio que las autoridades calificaron como psicológicamente inestable, liberó a todos sus rehenes y se entregó a la policía. La emergencia se habría desatado por la desesperación sentimental del secuestrador. El hombre pidió a las autoridades poder hablar con su exmujer, de nacionalidad chipriota, quien vive en un pueblo cercano al aeropuerto de Lárnaca y de quien se separó en 1994 después de tener 4 hijos. En la investigación que se siguió, no fueron encontrados explosivos en posesión del sospechoso de 59 años, ni en el avión. De acuerdo con la televisión chipriota, el hombre que solicitó asilo en Chipre y será formalizado mañana por el secuestro, también exigió la liberación de mujeres presas políticas en
en Egipto. La emergencia puso en entredicho otra vez las medidas de seguridad aéreas de Egipto, un país cada vez más amenazado por el radicalismo islámico que hace solo 5 meses derribó un avión ruso con 224 personas a bordo. Muy bien, vamos rápidamente a una pausa, regresamos de inmediato con más noticias. No se vaya. El próximo jueves 31 se cumple el plazo para sacar el permiso de circulación 2016. Hasta este lunes, 1 millón de automovilistas todavía no había cumplido con el trámite. A partir del viernes, si Carabineros lo para y no ha hecho esta diligencia, arriesga una multa de hasta 210.000 pesos y el retiro de circulación del vehículo, el que va a ser enviado a los corrales municipales. Son más de 4 millones los autos que deben renovar el permiso de circulación, pero todavía hay casi 1 millón que no realizan el trámite. Hasta ahora las casetas de atención están expeditas, pero el plazo vence este jueves. Lo estoy dejando las últimas semanas que anduve de vacaciones. Yo aprovecho hoy día porque ya pasado mañana ya esta cuestión es de loco. Debería ser igual que las patentes, que con la revisión técnica, que cada uno en su mes y así en el fondo no se juntan todos en un mismo día al final. Yo creo que el último día de marzo va a ser tremendo, pero en este momento está excelente. Aunque la Semana Santa retrasó el trámite, la ley es clara y a contar de este viernes, quien no tenga el permiso de circulación se arriesga a que le requisen el vehículo y termine pagando el permiso, la multa y el corral municipal. El permiso es hasta el día jueves en la noche y ya el día viernes comienza el cobro de los intereses de la nueva UTM y también, efectivamente, si alguien lo detienen en la calle en un control policial y no tiene pagado su permiso, se arriesga a multas que pueden llegar hasta los 210.000 pesos, incluyendo los corrales municipales. Caducan este jueves 31, porque las pólizas de seguro, todas, no solo esta, sino que en general todas, establecen fecha e incluso hora en la cual, a partir del cual se inicia la cobertura y fecha y hora hasta la cual se otorga la cobertura. Y por lo tanto, a las 24 horas del día 31 de marzo de este año, se vencen las pólizas que se vendieron en marzo del año pasado. Sacar el seguro obligatorio va de la mano con el permiso y aquí sí es necesario cotizar. Todos cubren lo mismo, pero el precio varía desde los 4.000 hasta los 10.000 pesos. Y a propósito de precios, ¿cuánto ha subido su plan de ISAPRE en los últimos 10 años? La Superintendencia de Salud entregó el incremento promedio en la última década, a pocos días que las instituciones informen cuánto será a su vez el incremento en el valor de los planes 2016. La autoridad apuntó a que la integración vertical es una de las causas en que no se contengan los costos, que a su vez se traspasan íntegramente a los afiliados. En Chile, casi 3 millones de personas entre titulares y cargas están afiliados a un ISAPRE, sistema privado de salud que modifica cada año sus precios. Según la Superintendencia de Salud, las ISAPRES en su conjunto han subido el valor base de los planes un 3,5% sobre la inflación en promedio en la última década, algo que para la autoridad debe ser analizado. Es un aumento importante de los costos del sistema y que justamente si uno lo analiza junto con otros elementos, lo que ve es que no están bien alineados los actores, los incentivos para hacer contención de costos. Alza los planes que para Katia no se reflejan mejores prestaciones o bonificaciones. Tiene que enfrentar año a año el aumento en el valor de sus atenciones. Incluso ha dejado de usarlas por el elevado precio. De repente yo he dejado muchas veces de hacerme los exámenes porque sí. No los considero tan necesarios. Porque son caros, digamos. Son caros además. Entonces no los he dejado de hacer. Según la autoridad, en muchas clínicas se piden exámenes que no se justifican, clínicas cuyos dueños muchas veces son los mismos de las ISAPRES, es decir, aumentan las prestaciones, pero por una razón de integración vertical y no porque haya un incremento de las enfermedades que validen esos exámenes. Prestaciones como la apendicectomía no tiene un comportamiento al alza en número de prestaciones porque no hay razones sanitarias que lo justifiquen. Pero por otro lado, el TAC abdominal tiene un aumento muy importante, casi 7 veces en pocos años. Situaciones que generan la integración entre clínicas, ISAPRES y médicos que los afiliados rechazan de plano. No es bueno que estén como vinculados tanto el médico con
con el dueño del ISAPRE, o sea, que sean cosas como más aparte. Yo creo que eso le da más transparencia al sistema y eso es mejor para el usuario, o sea, en el fondo para uno mismo. Esto es un negocio y al ser un negocio se buscan alianzas estratégicas con farmacias, con clínicas. Es simple, es un negocio, no hay más que hablar. La asociación de ISAPRES no quiso referirse al análisis de los costos de operación. En tanto, se espera que este viernes se comuniquen las alzas que tendrán los planes en 2016. Bueno, los gritos que está usted escuchando es la audiencia de formalización del único detenido por el crimen de una estudiante. Él quedó en prisión preventiva. La estudiante se llamaba Alison Calderón. La joven fue encontrada, recordemos, el viernes enterrada en el patio de su colegio. Durante la audiencia de formalización, la familia enfrentó a gritos al detenido y el fiscal reveló detalles del crimen. ¿Cómo no iba a saber tu polola si la vio? ¿Cómo estaba a las 3 de la tarde si estuviste con ella? ¡Desgraciado, asesino, me mataste a mi princesa! ¡Chuche, tu madre me la vaya a pagar! Todo el dolor y toda la rabia que sentía contra el presunto homicida de su hija la dejó salir una vez que terminó la formalización de cargos. Explosión que continuó por los pasillos del Centro de Justicia. ¡Tráigame esos 2 huevones por acá! ¡Quiero confesar! ¡Tráigame a la polola! ¡Tráigame al viejo también que llegó a tija! ¿Cuál es la máxima pena para él? La máxima para los 3, para la polola. Quiero a la polola, desgraciado. Sálgame al suquete. Quiero a la polola. Escúchenme. Quiero a la polola. Previo a ello, una jornada tranquila con medidas de seguridad extremas, una sala con vidrios para separar al público del imputado y muchos gendarmes para evitar algún tipo de incidente. Audiencia donde el fiscal detalló cómo Julio Miranda Herrera, de 32 años, habría asesinado a Alison Calderón Hidalgo, de 17 años, y posteriormente la enterró en el patio del Liceo Fray Luis Beltrán del Bosque. Relato que fue obtenido en bases a declaraciones prestadas, como por ejemplo, por la pareja del único detenido por el crimen. Le exijo que me dijera lo que estaba sucediendo, y él me responde, la maté. Cuando me desperté en la mañana, fue porque la estaba enterrando con el chuzo. Y pasé a llevar una cañería, y por eso trasladé el cuerpo detrás del patio del colegio. Una audiencia donde la hermana de Alison y su madre escucharon atentas. Ella empieza a defenderse, por lo mismo le da golpes de puño en todo el cuerpo. Ella siguió defendiéndose, por eso mismo con el antebrazo la toma por detrás y la empieza a asfixiar, hasta que no resistió más. Que le tomó el pulso y ya estaba muerta, procediendo a esconder el cuerpo en el patio. Yo le consulté dónde y él me dijo dónde está la camioneta. Es en donde están los palos. Un día antes de la formalización, la familia de Alison habló con 24 horas y expresaron sus dudas de por qué creen que Julio Miranda no actuó solo. O sea, mi hermana debió haberse defendido, debió haber gritado. Este hombre no lo debió haber hecho solo. Mi hermana tenía fuerzas para defenderse. Por eso terminó como terminó. Mi hermana toda golpeada porque ella se defendió. Y para hacer eso debió haber otra persona que fue el papá de esta mina, de este gallo. Yo estoy segura que fueron los dos los que estuvieron ahí abusando de mi hermana. Una familia que apunta también a la falta de rigurosidad de la policía durante los primeros días de investigación, más aún cuando 48 horas después de la desaparición de Alison, la PDI habría rastreado el colegio. El comisario Felipe Parada se acerca a mi madre y le dice: señora, revisamos el colegio, vimos todo, habían unos escombros, revisamos por ahí y no había nada, dijo. ¿Por dónde revisó? Revisó como que si hubiese un teléfono perdido, un pedazo de ropa. Al día siguiente del crimen, Julio Miranda huyó con su pareja a Quintero, pasó por Viña del Mar, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, hasta llegar a Castro, lugar donde vive la hermana de su polola. Ahí le confesó el crimen y una vez que él tomó un bus, ellas denunciaron a Carabineros, lo que significó su captura. No estaba claro ni siquiera este encuentro, puesto que los mensajes de texto que sí se leyeron, también hay mensajes de texto que indican de que ellos no se reunieron en ese lugar. El único detenido por el crimen de Alison quedó en prisión preventiva. El fiscal ya solicitó su declaración en dependencias de la Fiscalía para una pronta reconstitución de escena. ¡Papá, asesino! ¡Te quiero a vos! ¡Te quiero a vos y a tu polora, asesino! ¿Cómo no voy a saber? Último minuto.
Y las primeras barricadas e incidentes se registran a esta hora en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central, luego de una romería en recuerdo de la muerte de los hermanos Vergara Toledo. Nuestro compañero Jorge Ursúa tiene detalles del lugar. Jorge, buenas noches. Buenas noches. A eso de las 20:30 hizo la romería en memoria de los hermanos Vergara Toledo en este sector de Villa Francia. Inmediato comenzaron los incidentes. Quizás los incidentes más graves se registraron hace pocos minutos cuando delincuentes comenzaron a disparar a carabineros y también a la prensa que estaba en los alrededores de esta villa. De hecho, hasta ahora se siguen escuchando pasos, sobre todo en el sector oriente y poniente de Villa Francia. Hasta ahora Carabineros está trabajando en el sector. No se registran hasta el momento heridos, pero sí bastantes balazos. Nosotros nos encontramos en uno de los sectores de Villa Francia y después de las barricadas Carabineros intentó dispersar a los manifestantes. Estos se vuelven a replegar y vuelven nuevamente a la carga con bengalas y también armas de grueso calibre. Nos llegaron algunos casquillos de bala también que podemos ver en la calle, y esto es lo que se está viviendo. A esta hora en el sector de Villa Francia comenzaron de manera muy violenta las protestas y los incidentes acá en conmemoración al joven combatiente. Y a propósito de lo que también recién escuchábamos, la de hoy es la segunda paralización de choferes en menos de 2 semanas. Una movilización que ha provocado fricciones entre la Intendencia, que tiene que velar por la seguridad en la región metropolitana, y el Ministerio de Transportes, que debe asegurar el funcionamiento del Transantiago. La primera amenaza fue hace 10 días para el Superclásico y cumplieron. Los choferes dejaron de circular antes, durante y después del partido, dejando a miles de personas botadas en las calles. Pese a que el gobierno reconoció que el 60% de las micros no circuló, se anunciaron multas que hasta ahora se desconocen. Yo vengo de la cisterna y no había micro allá, y ahora salgo del metro y acá tampoco hay micro, entonces igual nada que ver. Voy a llegar atrasado, entonces te descuentan eso y eso es lo penca. No es una situación que esté permitida, no es una cuestión que nosotros vayamos a hacer vista gorda. Tenemos de contratos de por medio, y estos contratos implican de que naturalmente los servicios que no se prestan no se pueden pagar. En este día del joven combatiente, los choferes anticipan un escenario tan duro como en aquellas jornadas de Superclásico. Hoy llegaron hasta el Palacio de la Moneda para entregar una carta donde exigen la intervención directa de la presidenta Bachelet. Una muestra de intranquilidad por estas fechas tan conmemorativas que los delincuentes se aprovechan, y prácticamente nosotros que hacemos un servicio público sufrimos todas las consecuencias, y esto ya tiene que darle un basta al gobierno. Somos el único ente organizado que le está haciéndole un párale a la delincuencia. Más allá de un arrebato individual de la gente que por los robos, los asaltos, somos los únicos que estamos diciendo al gobierno que ya está bueno. También tenemos familia, entonces tenemos que llegar en buenas condiciones a nuestras casas. El gobierno no ha hecho nada por parar esto. Todos los años es lo mismo, entonces ya está bueno. Los dirigentes se han quejado de la nula comunicación con el ministro de Transportes y el intendente metropolitano, con quienes no han podido establecer una mesa de trabajo. No se avanzó nada porque el intendente hace falsas promesas. El intendente dijo nos reunimos el lunes, después el lunes estableció que el martes iba a haber una reunión con los trabajadores, y hasta el día de hoy la reunión no ha existido, no se nos ha llamado. No se preparó el 29 de marzo, siendo que le habíamos advertido que nosotros, si no teníamos medidas de seguridad, no íbamos a movilizar. El intendente Orrego evitó responder las acusaciones. Quien sí enfrentó el problema es el ministro de Transportes, asegurando que esta noche no habrán problemas de locomoción. El llamado es de un grupo minoritario de conductores. Nuestra estimación es que alrededor de 500 conductores de 17.000 que existen en el sistema podrían paralizar, y tenemos un plan de contingencia para ello. Los choferes ya piensan en la próxima paralización, programada para 2 semanas más, cuando en un nuevo clásico se enfrenten Universidad de Chile y Católica. Este martes se inauguró una nueva versión de la FIDAE, una feria que trae las últimas novedades en navegación aérea mundial. Pero ponga atención, porque las entradas hasta el viernes tienen un valor de 22.000 pesos para los adultos
y los niños no podrán ingresar hasta el fin de semana. Sábado y domingo, los tickets de ingreso cuestan 10.900 pesos. Los adultos y 5.000 los menores hasta 12 años. La FIDAE abre sus puertas a las 10 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde. El 16 de diciembre de 2011, Chile lanzó con éxito el mejor y más avanzado ojo en el espacio. En su 5º año de vida, el Fasat Charlie ha tenido mucho trabajo, casi 19.000 vueltas a la Tierra y más de 10.000 fotos. Pero la vida en el espacio es dura y en pocos meses nuestro satélite artificial dejaría de funcionar. Pero nuestro país tiene un plan B. Muy pronto tendremos la primera agencia espacial chilena. Una agencia autónoma y hemos tomado la decisión de radicar esta agencia dentro del futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Futuro ministerio que antes de nacer ya tiene un objetivo en carpeta. Estamos trabajando en el desarrollo de actividades civiles en nuestro satélite de observación de la Tierra y un futuro reemplazo de ese satélite. Minería, agricultura, vigilancia, medio ambiente, piscicultura, en fin, el reemplazo del satélite es clave para el desarrollo de estas actividades y en FIDAE 2016 podría estar la respuesta. Airbus es un jugador de clase mundial en la materia. De hecho, ellos fabricaron el Fasat Charlie. Con cientos de misiones espaciales y satélites en órbita en su currículum, tienen la ventaja de jugar de local en las negociaciones. Hoy en día, si se compara 10 años atrás, tenemos la posibilidad de ofrecer alcance técnico y prestaciones de un nivel más elevado. Hay muchos campos distintos, que sea la resolución, el ancho de barrido, la capacidad operacional para bajar imágenes. Pero los franceses no son los únicos en competencia. Con más de 20 años construyendo satélites, la multinacional con matriz en Estados Unidos se la juega con la evolución tecnológica del satélite 502. Los satélites que estamos construyendo ahora son de doble lanzamiento, así que puedes mandar 2 satélites con un lanzamiento y eso reduce mucho los costos. Además, la presión de poder es más eficiente y por lo tanto tienen una mayor vida útil. Hasta 8 años orbitando el planeta, una oferta atractiva pero no única. Corea del Sur es top 10 en la materia y también quiere construir el próximo satélite chileno. La industria aeroespacial coreana puso en órbita su último satélite en el 2013. Un proceso impecable con el respaldo de un país que ha invertido miles de millones de dólares para construir el COMSAT 3A. Puede manejar no solo aplicaciones militares, sino que propósitos civiles. Es un multipropósito muy completo. Su competencia también es surcoreana. La empresa SI también está interesada en participar en la licitación espacial chilena. Ellos son especialistas en satélites pequeños pero de gran resolución. Su caballito de batalla, el Ojo Espacial 1. Es un nuevo producto que ofrece una resolución de medio metro. Es muy liviano, pesa menos de 400 kilos y lo estamos promoviendo en muchos países, incluido Chile. Chile ya tiene la observación del cosmos y ahora quiere afianzar su lugar en el espacio. A 600 kilómetros de la Tierra, un nuevo aliado que podría ser escogido en la Feria del Aire y del Espacio 2016. 20 años de cárcel pide la Fiscalía para la madre que hace un año inyectó detergente industrial a sus 2 hijas de 6 y 8 años, además de suministrarles fármacos. La defensa de la mujer asegura que actuó motivada por un historial de violencia en su contra y una depresión endógena. Intentó matar a sus hijas de 6 y 8 años. Le habría inyectado una mezcla de un fármaco con detergente líquido. Luego ella consumió veneno para ratones. El 10 de febrero del año pasado, los datos de un nuevo caso de maltrato infantil e intento de parricidio estremecían.
En una acción injustificable, esta madre, Ruth Pineda Escobar, había atentado contra 2 de sus hijas al interior de esta casa de Macul. ¿Estás arrepentida al menos? Sí, me arrepiento mucho, mucho. Estoy muy arrepentida. No debería por qué haberlo hecho. Soy un monstruo. En la primera jornada de juicio en su contra, los detalles salieron a relucir. Años de violencia intrafamiliar y de una depresión endógena que la mujer no había tratado los 3 meses anteriores al ataque a sus hijas. Aún así, para la Fiscalía, que presentará 15 testigos y peritos, se trata de un caso donde simplemente hubo intención de matar a las niñas. Un dolo con ambas actitudes, esto es, proporcionarles benzodiazepinas a 2 niñas de 6 y 8 años y además de inyectarles esta sustancia que es un detergente industrial cuyo contenido principal es el diclorobenceno, que es un elemento que se utiliza incluso para fabricar pesticidas. Los peritajes psiquiátricos del Servicio Médico Legal constataron que a pesar de padecer trastornos mentales, Ruth Pineda es imputable. Actuó, digamos, bajo sus 5 sentidos cuando efectuó estas maniobras, digamos. Sí padece de trastorno de personalidad, un trastorno de personalidad grave, con su ánimo frío, la falta de empatía y la falta de interés en realidad de lo que podía ocurrir con las niñas. No fue un acto racional el que ella realizó. Estamos hablando de una persona que se ha intentado quitar la vida al menos 4 o 5 veces. Es decir, que emocionalmente ha estado medicamentada por doctores, que ha estado internada en centros hospitalarios. Durante 2 meses las niñas estuvieron hospitalizadas, primero por la grave intoxicación, luego por disputas familiares, por su cuidado que finalmente quedó a cargo de la abuela materna. Las niñas también, las niñas no echan de menos a la mamá, sí, pero también cuida. Aunque sobrevivieron al ataque, las secuelas se permanecerán. Una de las niñas sufre problemas musculares a raíz de las inyecciones de detergente, la otra está bajo tratamiento psiquiátrico. Justamente eso motiva a la Fiscalía a pedir 20 años de cárcel contra esta madre. En los últimos años, el robo de instrumentos se ha transformado en el delito, si se quiere, de moda en la música chilena. En diciembre de 2010, Chico Trujillo sufrió el hurto de sus equipos evaluados en más de 30 millones de pesos. Un año después fue el turno de Chancho en Piedra, fueron víctimas. Quizás el más complejo fue el que vivió Francisca Valenzuela en 2012, cuando le robaron todos los instrumentos desde una sala de ensayo en Santiago. Otros más, no podemos contabilizarlos a todos, pero ahora fue el turno de Quique Neira. Este lunes el músico sufrió el hurto de sus equipos, hasta ahora sin paradero. Nos desvalijaron, de verdad que quedamos en nada. Se demoraron cerca de 8 minutos en dejar casi vacía la sala de ensayo de Quique Neira. En esta cámara de seguridad se alcanza a ver el traslado de los instrumentos desde la casa ubicada en calle Aldunate al vehículo estacionado frente al recinto. Hicieron un muy buen trabajo porque nos llevaron los instrumentos más valiosos que teníamos en la sala. De entrada, mi guitarra Fender Stratocaster blanca, que es una guitarra del año 89, que es una verdadera joya. Nuestros teclados, set de platillos completos, instrumentos de percusión electrónica. En total se llevaron unos 10 instrumentos avaluados en unos 14 millones de pesos. Fue este lunes, pasadas las 13 horas, cuando desconocidos ingresaron al recinto en la comuna de Santiago, forzaron la puerta de entrada, caminaron hasta la primera habitación y sin dejar huella, como si tuvieran una llave, ingresaron a la sala de ensayo de Quique Neira. Todo esto mientras la casa estaba vacía. Nosotros presumimos que el robo fue algo como un dato, debido a que la sala más afectada fue la de Quique y no se ve que haya un force de la puerta. Por temor a los delincuentes, los trabajadores de la sala de ensayo prefieren dar su testimonio sin aparecer en cámara. Robo de instrumentos que se suma a una larga lista en los últimos años. Hace unas semanas, Javier Amena sufrió el hurto de sus equipos poco antes de presentarse en Viña. Poco después de haber lanzado su segundo disco, Francisca Valenzuela sufrió el robo de todos sus instrumentos. Otro caso fue el de la banda We Are The Grand. En 2014 fue una de las víctimas de un hurto masivo en su sala de ensayo. La gran mayoría de las bandas emergentes tienen o un instrumento o a lo más 2. ¿Qué pasó con esos instrumentos? ¿Los recuperaron? No. O sea, se hizo las denuncias, la PDI y todo el cuento, pero nunca aparecen.
Imagínate trabajar y sacrificarte tanto tiempo, sacarte la cresta en buen chileno para tener tus cosas y poder entregar tu trabajo de manera óptima, para de pronto perderlo de una manera tan injusta, duele. El detalle de los instrumentos y fotografías están publicadas en las cuentas de redes sociales de Quique Neira. Por esa vía el músico espera algún dato, mientras tanto mantendrá las fechas de sus conciertos, eso sí, con instrumentos prestados. Regional. Los moretones en su cuerpo son la prueba con la que un hombre asegura que fue agredido por funcionarios de la PDI y aduanas. Él y su familia iban a entrar a Chile por el paso fronterizo de Pucón cuando se produjo un altercado con los policías. En este video grabado por su hijo se ve cuando los efectivos policiales detienen a José Cisterna Lagos, de 51 años, en plena aduana en el paso Mamuil-Malal en la Araucanía. Este hombre dijo haber sido agredido por los detectives. Siento un impacto y me agarra, en ese caso el señor Beltrán, por el cuello, por la parte de atrás y me tira al piso y se me abalanzan 2 funcionarios más. Yo vi la muerte porque los vi muy sacados, estos chicos eran muy jóvenes. Las marcas en su rostro evidencian los golpes que habría recibido durante 5 horas por parte de los policías. Me pegaron permanentemente, en oportunidades, en la parte del ojo me pegaron con el puño cerrado. Y durante las 5 horas me golpearon permanentemente con la mano abierta en los oídos, me agarraban el pelo, me tiraban al piso y me golpeaban la cabeza con la mano abierta. Y ellos decían que era simplemente para no dejar marcas. Se burlaban y se reían y se jactaban de lo que estaban haciendo. Dice desconocer la razón de la supuesta golpiza, sin embargo asegura que todo empezó cuando le pidieron el carnet. Me observaba y me cuestionaba de mala manera que por qué razón a mis hijos yo no le tenía cédula de identidad chilena. Yo le digo que simplemente porque son argentinos. Yo le digo, pero yo he viajado siempre por acá, no es la primera vez que paso y nunca me pidieron esto. Le digo, yo no es necesario porque ellos son nacidos en Argentina. La Policía de Investigaciones indicó que el imputado iba a amenazar con autoagredirse para culpar al personal policial. Todo eso es parte de la investigación. La Policía de Investigaciones tiene una versión muy diferente. Pese a que no quisieron referirse en cámara a lo ocurrido, José Cisterna terminó siendo acusado por 2 funcionarios de la PDI, quienes dicen que él los agredió. Regional. Lo que vemos en estas imágenes son los daños provocados por el agua y la humedad en una población en Copiapó. Los vecinos denuncian que sus casas se están hundiendo. Piden una pronta solución. A simple vista parecen daños causados por un terremoto, pero en este caso la naturaleza no es la responsable. Una filtración de agua constante tiene a 7 casas en Copiapó literalmente hundiéndose. No hay piso ni pared que se salve de las grietas. La casa se dio completa. Imagínense, tengo todos los muebles en el patio. Imagínense un temblor, uno en salir puede quedar hasta aplastado con las paredes. El baño que se dio, toda la caseta que se dio, se hundió. ¿Cuál es la preocupación de ustedes cada vez que se bañan ahí? Que se caiga y estemos ahí dentro. Solucionen luego el problema, porque ya así no puedo seguir viviendo yo. Paso mucho frío en la noche, por el mismo hielo, la misma humedad se me va para adentro para las piezas. Algunas están inundadas, en otras la humedad asentó los terrenos, causando evidentes desniveles. Este es el desnivel que tengo en mi casa yo. Tiro la pelota, corre sola, sin que la estén echando. El año pasado no era tanto como está ahora. Las viviendas están ubicadas en la población Manuel Rodríguez, a un costado de los estanques de agua potable con que la sanitaria Agua Chañar abastece al sector. Agua Chañar, como usted ve a mi espalda, han hecho excavaciones, salía agua. Agua Chañar no quiere reconocer nada. ¿Y de dónde vendría entonces esta agua? Del estanque. Nosotros estamos haciendo la investigación técnica para poder corroborar cuál es la causa del evento de este año. En la medida que Agua Chañar y las investigaciones pertinentes den cuenta que es responsabilidad de nosotros sí vamos a responder.
El agua sigue corriendo, el deterioro de los hogares aumenta, también la inseguridad de los vecinos, que al no tener otro sitio donde vivir, deben permanecer allí a la espera de una solución. Y esta fue una demanda que nació en Magallanes, pero que se ha expandido a otras zonas del país. Desde Ñuble y Coquimbo piden con urgencia un oncólogo infantil. No quieren seguir viajando kilómetros para que sus hijos reciban tratamiento. Fue Magallanes donde se encendió la mecha tras la renuncia del único oncólogo infantil. Duro golpe para 8 familias que deben viajar más de 2.000 kilómetros para que sus hijos puedan recibir una atención oportuna. Situación que se vive en el resto del país. Por eso que la demanda magallánica se ha expandido a otras zonas. Yasna vive en Chillán, tiene cáncer al riñón. Ha tenido que tratar su enfermedad en Santiago. Junto a su familia se sumaron a la campaña Un oncólogo para Ñuble. Estoy harto animada con la campaña porque tengo la esperanza de que haya un centro oncológico aquí para mí o para los demás. Al tener mi hija fuera de esta ciudad, mi hijo solo aquí en la casa, dejándolos con vecinos, con tíos para que lo cuiden, la familia se divide completa. Más al norte, en Coquimbo, la agrupación de padres de niños oncológicos exigen un centro de este tipo para la región. Dicen, las cifras son lapidarias. Lamentablemente el 70% de los niños de la región que van a Santiago fallecen. Van solamente a los tratamientos y los tratamientos son tan durísimos que terminan fallecen. En este momento nuestra prioridad y urgencia es un centro de apoyo PINDA, que brinde la atención primaria para los niños oncológicos de la región. Estábamos viendo los avances que hemos estado sosteniendo para contar con un médico pediatra que a su vez pueda apoyar acá particularmente en el Hospital de La Serena a los niños que sufren cáncer. Este jueves llegaría a Magallanes la ministra de Salud, Carmen Castillo. Las familias esperan que haya una respuesta concreta a su demanda. Esperamos que de parte del gobierno se acepte esto de hacer una asamblea abierta con toda la comunidad, con todos los ciudadanos que nos apoyaron. La solución definitiva es que ellos puedan volver a su región a hacerse el tratamiento como corresponde. Se están barajando algunas alternativas, pero yo no podría confirmar si hay algo que ya esté definido. Los niños necesitan salud. Un clamor que ya no solo se oye en Punta Arenas, también en otras regiones. Campañas ciudadanas con un denominador en común: pedir por más especialistas y evitar el alejamiento de los enfermos de sus hogares y seres queridos. Internacional. El partido Movimiento Democrático Brasileño anunció que abandona la coalición de gobierno, pasa a la oposición, dejando atrás una alianza de 13 años y quitando así su respaldo a Dilma Rousseff. O PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. La decisión fue tomada por unanimidad en la dirección nacional de ese partido, el PMDB. Además, llamó a los ministros pertenecientes a sus fuerzas políticas a que abandonen sus cargos. Es evidente, si el partido se sale del gobierno, sus ministros tienen que dejar los cargos. 6 de los 31 ministros del gabinete brasileño al día de hoy pertenecen justamente al Movimiento Democrático. Este lunes el titular de Turismo, Enrique Avilés, se adelantó a sus compañeros y presentó su dimisión. El apoyo del PMDB era indispensable para que la presidenta Rousseff evitara el juicio político que ya está en trámite, puesto que el partido Movimiento Democrático Brasileño tiene la mayoría en el Congreso. Si el impeachment contra la mandataria la declara culpable de violar leyes fiscales por, como se ha dicho, maquillar cuentas públicas en 2014, será Michel Temer, líder del PMDB y vicepresidente del país, porque usted puede ver, la pugna es con el vicepresidente y su partido, quien asumirá la presidencia en esa eventualidad del impeachment. Viñas de 300 años de antigüedad traídas por los jesuitas y variedades de vino desaparecidas hace décadas en el resto del mundo. Eso es lo que guarda el Valle de Itata en la región del Biobío y que un proyecto busca rescatar y potenciar como un sabor único y respetado. Época de vendimia en el Valle del Itata.
5.000 pequeños productores concentrados en 4 comunas están en pleno proceso de recolección de racimos, desde parras que, siguiendo la tradición que dejaron los jesuitas hace 400 años, simplemente nacen a nivel del suelo y ahí se quedan. Un trabajo que, debido a la antigüedad de las viñas, se hace a mano, a diferencia del resto de Chile. Solamente pura tijera y manito nomás. Bueno, partimos solamente, podemos limpiar un poco acá la planta, como para tener más visión de dónde tenemos que cortar el racimo. Cortamos el racimo, le echamos un vistacito poco y ahí lo mandamos directo hacia la bandeja. Fabián es una excepción. Está ligado al Fundo Cuchacucha de familia. Su padre trabajó para los antiguos dueños y antes de él su abuelo. Pero es de los pocos que van optando por quedarse en los campos. Son muy pocos los jóvenes que se quieren seguir en esto y se quedan acá en el campo. Todos ya son profesionales y tienen otras prioridades y no es el campo. En estricto rigor, Fabián colabora con su trabajo en un proyecto mucho mayor. El Fundo Cuchacucha fue comprado por la empresa Arauco el 2007, pero solo parte de sus terrenos son de aptitud forestal, así que con el resto están potenciando las viñas patrimoniales. Hemos reconocido en el Valle del Itata vecinos con los que vamos a convivir durante mucho tiempo y nosotros estamos seguros de que pueden coexistir las dos vocaciones que tiene este valle, la forestal y la viñatera. Al otro lado del cerro está uno de los 5.000 pequeños productores de la zona. En la colonia este terreno perteneció a los jesuitas, por lo que las viñas son las mismas. Don Gustavo usa los mismos métodos y con los mismos problemas. Lo único que se le echa acá es azufre para el oidio, pero alimento como salitre, nada, si usted las ve, no, y así como orgánica, pero no está certificado. Y la escasez de mano de obra también no se puede. Produce las mismas variedades del resto del Valle del Itata, variedades desaparecidas en otras partes del mundo, y precisamente ahí está su valor. Primero, la degustación estrictamente hablando, uno debiera tomar el aroma, está un poco frío quizá. El Cinsault, País y Moscatel, que son cepas que no se encuentran en otros valles de Chile. Eso es fundamental. La segunda es la edad que tienen las parras. Acá está el origen del vino chileno y eso es un tremendo activo de la zona. Hay parras de 200, 300 años que tienen un potencial de producción enorme. La idea del proyecto en Cuchacucha es desarrollar las técnicas adecuadas para superar los problemas, pero con las herramientas propias de los pequeños productores. No hay que ser soberbio. Estas plantas y esta industria lleva aquí 200 años. O sea, algo han hecho bien, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es decir, bueno, ¿cómo potenciamos eso que ellos han hecho muy bien con lo que uno puede aportar para que esta cuestión definitivamente despegue? El primer objetivo del trabajo es intentar mecanizar la recolección. Este es el primer año del proyecto. Un año de aprendizaje, cuya experiencia permitirá avanzar en mejorar las técnicas tradicionales del Valle del Itata. Reportajes 24. En la historia policial chilena, este caso se presenta como uno de los más escabrosos. Durante 3 semanas el país se paralizó siguiendo cada detalle de lo que estaba pasando en la comuna de Puente Alto. Partes de un cuerpo humano eran desperdigadas y encontradas por los alrededores de la población Marta Brunet día a día. Al conocer la identidad de la misteriosa víctima, también se supo del calvario que vivió antes de ser brutalmente asesinado. Esta es la historia de Hans Pozo 10 años después. Un crimen que tuvo los ingredientes dignos de una película de terror. Un personaje que vivió desde pequeño el abandono y la discriminación. Otro con una reputación intachable, pero que finalmente terminó con un disparo en la cabeza. 27 de marzo de 2006. 10 años del asesinato de Hans Pozo. Era el rubio del lugar, era el rucio. Era la persona que, por así decirlo,
podría haber surgido en una población donde los demás eran bastante similares entre sí. Y él era el que destacaba porque era más lindo, más bonito, hubiera parecido de otro sector socioeconómico. Y sin embargo, a él lo discriminaban por ser así. Desde el día que nació, Hans Pozo Vergara fue discriminado por sus padres. Así lo cuenta el libro El pecado del rucio, escrito por Daniel Halpen. Sus ojos de color verde y su pelo claro le provocaban una profunda vergüenza a su padre, quien no tenía ninguno de esos rasgos. Las distintas discusiones con Ada Vergara, la madre de Hans, provocaron que la familia se marchara de la población Marta Brunet de Puente Alto y dejara a su hijo de 2 años con la familia de su cuñado Francisco. Con el paso del tiempo, Hans sintió que seguía siendo el distinto y luego de varios conflictos decidió vivir en la calle. Una de las tantas malas decisiones que tomó durante sus 20 años de vida. Donde este joven que físicamente era diferente al resto, físicamente no era un cabro, digamos, tonto por así decirlo, sino que pudo haber tenido las herramientas para salir de donde estuvo, finalmente con cada decisión se fue enterrando más, hasta que llegó donde estuvo, digamos, descuartizado. El 27 de marzo de 2006, unos niños que jugaban en un peladero cercano a la población Marta Brunet se encontraron con un perro que en el hocico llevaba un pie humano. De inmediato se dio aviso a la policía. Este fue el sector que eligió el asesino para desperdigar las partes del cuerpo de su, hasta hoy, anónima víctima. En ese momento era nada más que eso, no tuvo mayor atención mediática ese episodio. Lo que pasa es que luego se empiezan a encontrar otras partes del cuerpo en días distintos, en lugares distintos. Temprano se reanudó el rastreo en los alrededores de la población Marta Brunet. A las pocas horas, el trabajo dio frutos. Envueltas en una bolsa de basura y dentro de un hoyo estaban las 4 extremidades de la víctima sin manos ni pies. Y empezó poco a poco de un crimen a escarbarse una realidad que para muchos era desconocida, incluyéndome a mí. Yo no tenía idea, por ejemplo, de toda esta marginalidad que podía llegar a existir. Uno la ve, no es verdad, pero nunca se mete tan adentro, porque son temas que uno prefiere evitar, porque es tan doloroso, es tan duro ver esta realidad, que uno muchas veces prefiere evitarla para no verla, cerrar los ojos. Hans Pozo nunca le perdonó a su madre el abandono, y su obsesión fue durante mucho tiempo saber quién era su padre. Así habría llegado supuestamente a contactarse con Jorge Martínez Arévalo, un conocido trabajador municipal de La Pintana. Según una carta que el funcionario le dejó a su familia, el rucio, como le decían a Hans Pozo, llegó un día hasta la plaza que está frente a la municipalidad para decirle que él era su hijo. Efectivamente, Martínez había tenido una relación con la madre de Hans Pozo, pero en ningún caso él era su padre. Ahí, supuestamente comenzaron las extorsiones de este veinteañero que dormía en un hospital y era consumidor de pasta base. Pero ya es tanto mi deseo por la droga que tengo que acosar a esta persona que me está permitiendo, ¿no es verdad?, tener esta droga. Entonces se va metiendo en un mundo cada vez más mórbido, cada vez más negro, del cual ya casi es imposible salir. Al tercer día desde el primer hallazgo, el caso ya está en todos los medios. El descuartizado de Puente Alto es tema nacional y Pablo Sabaj es quien lleva la investigación. Fue bien conflictivo el punto mediático porque mucha gente empezó de los policías, del servicio médico legal, de ámbitos investigativos, todos querían colaborar y todos querían entregar sus hipótesis, todos tenían hipótesis prácticamente completas sobre el caso. Y se nos orientó equivocadamente en más de una ocasión. Tampoco había mucho en ese momento en el país que pasaba, no habían grandes noticias. Entonces se fueron dando distintos elementos que se metieron en una juguera, por así decirlo, y que finalmente hicieron un cóctel perfecto para que esta fuera la noticia durante semanas y las personas se involucraran en lo que iba pasando. El pie y la cabeza fueron encontrados los últimos 2 días en un radio no mayor a 1 kilómetro. El rostro del hombre, aparentemente veinteañero, presenta cortes post-mortem y un impacto de bala en la frente. Se le había imputado la nariz, se le habían retirado los pulpejos en los dedos, le habían sacado tatuajes. Entonces claramente está dirigido a la no identificación. El autor había hecho grandes esfuerzos porque este cuerpo no fuera identificado. Uno podría haberse imaginado que las personas simplemente se sentaban con cabritas frente al televisor a ver cuál iba a ser el próximo pedazo de cuerpo que iba a aparecer.
porque en el fondo, y además cada pista estaba muy bien narrado por la propia policía, por los propios fiscales, porque ellos mismos iban haciendo públicas las distintas pistas que iban saliendo y cómo iban encerrando y llevando hasta allá. Además habían personajes que eran dignos de una película de terror. Tras el hallazgo del segundo pie de la víctima, conservado en frío, un nuevo hecho llegó a la policía tras Juan Molina Muñoz, el dueño de la camioneta denunciada por testigos. En la casa del criador de caballos fueron encontradas una escopeta y una pistola, una sierra, una nevera y una funda de almohada con restos de sangre. A pesar de las evidencias, fue dejado en libertad, pero con arraigo nacional. Habría arrancado, mijita, si fuera yo por la cresta. ¿Está muy tranquilo? Pero ¿cómo no voy a estar tranquilo? Yo sí soy guapo, pues yo. Y no he hecho nada. ¿Quién teme no cuando...? están vinculando? Oiga, la gente envidiosa, pues. Sabaj estaba cada vez más impaciente y con ello también se impacientaban las policías. Tanto carabineros como investigaciones trabajaban con hipótesis distintas. Los medios de comunicación ya hablaban de unas pugnas internas. Más que una pugna, creo que las dos policías querían resolver el caso y todos estaban peleando por resolverlo. En ese sentido, era legítimo tratar de tener éxito, pero hubo algunos excesos en torno a esa competencia que no fueron positivos. Cuando las posibilidades se agotaban y la gente pedía más datos sobre la identidad de la víctima, el asesino deja la última bolsa que resultó ser la más importante. Aparecieron las manos, pero se comprobó que con un bisturí o con un cuchillo cartonero las huellas dactilares fueron rebanadas. El trabajo de los peritos fue clave para recomponer las huellas digitales que terminaron por dar la identidad definitiva del personaje desconocido. Poco a poco se fue reconstruyendo con la participación sobre todo de los equipos científicos de las dos policías y también de Gendarmería. La vida de Hans Pozo pasó de la calle a las drogas y de las drogas a la cárcel. En poco más de 6 años, su destino fue un laberinto. Y vamos viendo cómo cada factor va teniendo un impacto que finalmente lo llevan a vender su cuerpo por droga, a meterse cada vez más en la droga, a tener relaciones, digamos, homosexuales constantemente para poder vender y venderse a sí mismo y sacar provecho de eso. Vemos también cómo cuando cae en la cárcel, cómo hace esa amistad y finalmente traicionas también amistades propias de la cárcel para poder salir y caer de nuevo o en droga o en estos delitos que él cometía para poder obtener recursos. Paradójicamente, las semanas que pasó en prisión sirvieron para identificarlo un par de años después. O sea, si Hans Pozo no hubiese pasado por la cárcel, difícilmente lo hubiesen identificado. Bueno, probablemente hubiese sido más largo porque íbamos a seguir los cotejos, si era necesario, ficha por ficha, reduciendo en torno a la posible edad, digamos. Ahora, si hubiera sido un extranjero, por ejemplo, tal vez nunca hubiéramos determinado su identidad. Según consta en los periódicos de la época, el 7 de abril de 2006, todo Chile supo quién era la persona mutilada de Puente Alto. Hace apenas unas horas se determinó que se trata de Hans Hernán Pozo Vergara, de 20 años. Ya no quedan más pistas que entregar. La Fiscalía centrará ahora la investigación para dar con el paradero del asesino. Él se transformó en un símbolo de la marginalidad. Y ese símbolo se transformó porque la gente antes no lo veía. Entonces el crimen le abrió los ojos a una parte de la sociedad. Y tratamos de mantener el secreto, pero la verdad es que el secreto duró no más de 15 minutos y recuerdo perfectamente cuando un periodista con el 13 andaba con la foto de Hans en la mano. Eso dificultó el trabajo de las policías y determinó que lo mediático del caso finalmente entorpeciera un poco las diligencias. Los fiscales y la policía comenzaron a acercar al asesino y las pistas van en dirección de Jorge Martínez Arévalo, quien habría tenido una supuesta relación con Hans Pozo. El hombre intachable era seguido por la justicia. Y nos dieron algunos antecedentes, distintos antecedentes, que conducían a distintas partes. Y uno de esos antecedentes nos condujo hasta la Pintana, hasta la heladería de la familia Martínez. Lo que se empieza a ver es que el tipo ya se desespera, o las personas detrás de esto se empiezan a desesperar y dicen, ¿saben qué? Necesito hacerlo mejor, y con cada esfuerzo que se hacía, en verdad estaban, digamos, enterrándose más ellos porque daban más pistas de lo que estaba sucediendo. Entonces, lo paradójico de esto es que el esfuerzo para hacer un crimen perfecto, si es que quizás nada de esto se hubiera hecho, lo hubieran enterrado y nada hubiera sucedido. Se producen situaciones extremas en la vida de las personas. Creo que esta fue una de ellas. Fue una situación extrema para ambos.
se producía el derrumbamiento de un mundo frente a la develación de una situación. Y eso llevó a la desesperación y a los resultados que vimos. El 8 de abril, 2 oficiales del OS9 llegaron hasta la heladería de la familia Martínez en la comuna de La Pintana. Un procedimiento que debía ser rutinario terminó en confusión y tragedia. Un rally le disparó a mi hermano, un rally. Jorge Martínez. Sí, arégalo. Un rally le disparó. ¿Por qué vinieron? ¿Qué dijeron? No sé, se metieron para adentro y dispararon. Cuando solicitamos, le pedimos a un dispositivo del C9 que fuera a la heladería a citar a don Jorge Martínez, es que se dispara. Una ambulancia urgente, Según los familiares de Martínez, los policías nunca se identificaron, lo que provocó un intento de fuga dentro del local, que finalizó con el principal sospechoso con un disparo en la cabeza. Según Carabineros, el trabajador municipal se suicidó por la presión de verse acorralado. La verdad de lo que realmente pasó, hoy nadie la sabe. Lo que tenemos claro es que Hans murió de 2 balazos, de un diámetro aproximadamente 0,38 pulgadas, es decir, probablemente un revólver calibre 38. El cuerpo de Hans estuvo en la heladería y el cuerpo de Hans estuvo en el furgón de Jorge Martínez. Además, algunas de las partes de Hans que aparecieron en los días posteriores estuvieron refrigeradas. El final termina en una pericia, ¿no es verdad?, de que se encuentra finalmente la sangre en el auto de Martínez, de Jorge Martínez, cuando lo llevaron, cuando fue herido, ¿no es verdad?, por una bala al hospital, y la sangre de Hans Pozo que había estado en ese mismo auto. Fue muy duro porque uno se da cuenta que los resultados de la investigación fueron implacables, es decir, hubo personas que obviamente vinculaban a Martínez, que me parece razonable, que nunca aceptaron lo que ocurrió y que nunca lo van a aceptar. Los exámenes de ADN posterior a la muerte de Martínez determinaron que él no era el padre de Hans Pozo. En una carta acusa al joven de extorsionarlo. Hans le habría dicho a unos amigos que tenía una relación sentimental con el heladero. Con los protagonistas muertos, la verdad de esta relación nunca se sabrá. Mientras tanto, las placas de agradecimiento por los favores concedidos se van pegando una a una en la animita del rucio. Y una angustiosa espera viven los familiares de un joven que falleció mientras estaba preso en Canadá. A mediados de enero le perdieron la pista y hace 2 semanas se enteraron de su muerte. Sus restos ya están siendo repatriados. El cónsul va básicamente a sellar o va a verificar que es la persona la que está ahí, que es realmente la persona que ellos van a cremar, es el ciudadano chileno. Es una de las tantas llamadas que realizó buscando respuestas. Su hermano Francisco Romero Astorga fue detenido durante el verano en Canadá. Hace 2 semanas se enteraron de su muerte. Terrible, muy terrible. Creo que trago amargo de la vida. Fue en octubre pasado cuando el chef de 39 años viajó desde Quilpué a Canadá buscando mejores expectativas laborales. Pese a estar ilegal en ese país, estaba feliz. Mandaba fotos. Me decía, estoy bien vieja, estoy trabajando en pintura. Llegaba a sus horas, ayudaba en la casa, cocinaba, hacía un montón de cosas ya. ¿Estaba feliz? Estaba feliz. Pero a mediados de enero le perdieron la pista, no hubo más llamados ni contacto a través de redes sociales. A fines de febrero les comunicaron que estaba detenido. 2 semanas después les avisaron que había fallecido. Hasta el día de hoy no sabemos nada. Sabemos que él fue detenido por una causa migratoria que no sabemos cuál es. Y lamentablemente ahora no sabemos nada de por qué, cómo y cuándo murió. Dolorosa e inexplicable noticia de la que aún no se recuperan. Hasta el día de hoy no saben qué fue lo que pasó. Denuncian abandono por parte de la Cancillería. Lo hice yo todo solo, usando mi teléfono desde el extranjero, no vivo en Chile, y me tomó 48 horas en encontrar todas las respuestas. Inoperancia. Allá
y acá, consulado de Chile en Canadá y el consulado de acá de Chile. No tenía ni idea de nada. No sería el único caso en ese país. Noticia que se ha tomado las portadas internacionales. Ahora están a la espera de repatriar los restos. Lo único que quieren es saber qué pasó. Que yo quiero que esto se sepa la verdad, en que ya no tengo a mi hijo, para que no vuelva a pasar con otro joven, que no era un mal muchacho. Los restos de Francisco llegarán los primeros días de abril. Tras despedirlo, esta familia continuará la lucha para saber la verdad, determinar qué fue lo que le quitó la vida al interior de la cárcel para así intentar encontrar la paz tras su repentina muerte. Esta tarde se inauguró el memorial en homenaje a las víctimas del caso Degollados. El espacio que recuerda a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino, son las víctimas, fue levantado en la comuna de Providencia, donde en esa época se encontraba el Colegio Latinoamericano de Integración. Un espacio de memoria sencillo pero muy significativo. 3 líneas en el pavimento que representan los caminos de los profesionales José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino. Destinos que se unieron donde estaba la puerta del Colegio Latinoamericano de Integración, en la esquina de las calles Los Leones y El Vergel. Iniciativa de la Fundación Ciudad Elefante y que fue patrocinada por la Municipalidad de Providencia. La tarea que queda ahora para las nuevas generaciones es traspasar la memoria. Y el hecho que aquí haya un hito donde hubo una marca de muerte, aquí estamos dejando una marca de vida. Y eso es lo que para nosotros representa este memorial. Un espacio de encuentro, de conversación amable con la comunidad, que ojalá lo haga propio, que lo cuidemos juntos. Para las familias de Parada, Guerrero y Natino, la entrega de este memorial representa el corolario de un largo proceso que comenzó con la búsqueda de la verdad, luego de la justicia y finalmente de la reparación. Lo que faltaba era un espacio para honrar a las víctimas. Es un 29 más especial que de costumbre, porque creo que también habla de los nuevos tiempos que está viviendo Chile, donde la organización y la participación de los ciudadanos y ciudadanas es imprescindible para hacer avanzar nuestra democracia. Cuando uno quiere construir hacia adelante, tiene que hacerse cargo del pasado, si no, no hay futuro posible y que estas cosas no se repitan. Desde ese punto de vista valoro enormemente que se haya hecho. Yo le diría a los vecinos que no tengan miedo. Iniciativa que enfrentó la oposición de un grupo de vecinos, en particular de aquellos que viven en el edificio Espacio Los Leones, que se levanta donde otrora estuvo el Colegio Latinoamericano. Aunque aún se encuentra pendiente un recurso presentado ante la Corte Suprema, el municipio determinó seguir adelante con la obra. Esto le va a dar un valor agregado a esa esquina. Yo creo que no pueden temer sobre su plusvalía. Y además, porque efectivamente yo creo que allí va a haber un respeto especial de quienes pasemos por la ciudad. Un espacio para la memoria que recuerda a las víctimas de un crimen brutal y que representa la esperanza del nunca más. Y hoy se dio el vamos a la Operación Renta 2016. Desde este martes se puede acceder a la propuesta de declaración que hace el servicio, la que solo se podrá confirmar a partir del 1 de abril. Para conocer más detalle de este proceso y los pasos que vienen, en 24horas.cl tenemos la información que usted necesita, así que la puede consultar cuando usted quiera entrando a nuestra página web. Es muy importante enterarse de los plazos porque también eso tiene que ver, tiene una relación directa con la fecha en que le hagan la devolución a las personas que les corresponde, les hagan depósitos en sus cuentas. Así que atentos, mientras antes lo haga, antes puede recibir su devolución. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vaya. Volvemos con el deporte con una sonrisa importante, Mónica. Sí, estaban celebrando aquí todos nuestros compañeros en el estudio, por supuesto también nuestro equipo deportivo, porque Chile está ganando. Compañero, buenas noches, ¿cómo están? Hola Mónica, Pedro, hola Matías. Gustavo, Manuel, 4-1. ¿Qué gana en Venezuela? Así es, Chile gana por 4-1. Era un triunfo obligatorio, necesario para la selección chilena, y la manera en que se gana, Gustavo, Manuel, reconstruye espíritu y reconstruye posibilidades de clasificación. Chile queda muy bien aspectado, en este momento está
a 3 puntos de los líderes de la clasificación sudamericana. Es decir, además, otro dato, tiene el mismo puntaje en la sexta fecha que tenía para el Campeonato Mundial de Sudáfrica, cuando clasificó con Marcelo Bielsa. Sí. La misma cantidad de puntaje, Gustavo. Además, en estos momentos queda en el cuarto lugar. Muy importante la goleada. Mismo puntaje con Colombia y la misma diferencia de gol. Pero lo importante es la cantidad. Ah, no, ahora no. Ahora no, ahora que con no. el 4-1. Exacto, acá va a ser un gol 4-1. Pero antes incluso con la misma diferencia de gol, pero mayor cantidad de goles anotados. Acaba de terminar. Ya terminó con 4-1, con un triunfo claro, contundente de la selección chilena, a pesar de los primeros 20-25 minutos donde no jugó bien. Primeros 30 minutos bien discretos. Pero después Venezuela, fíjate, creo que se ahogó. Que fue Venezuela el equipo que le terminó afectando el calor, la humedad, porque esa presión alta que hizo en las primeras media hora la perdió y ahí Chile controló y ganó con total justicia. Para ratificar lo que están expresando Gustavo y Manuel, las dificultades que Chile tuvo en este partido fueron dos. Primero, un gol que se come Johnny Herrera, que pone el marcador en contra. Para que usted lo sepa, Chile quedó 0-1 abajo en el marcador. Y en segundo lugar, que en ese lapso, cuando Venezuela consigue la ventaja, Chile jugaba mal. Exacto. Es decir, esos dos hechos coincidieron para generar un capítulo en el que hubo dificultades. Cuando emboca Pinilla, autor de 2 de los 4, los otros 2 de Vidal, cuando emboca Pinilla, comienza paulatinamente a cambiar la cara. De pálido, el enfermo pasa a tomar caldito y después se recupera, sale vigoroso y gana y golea el partido. Y claro, con un dominio de la selección chilena, con un control del partido. ¿Te acuerdas? Lo habíamos comentado durante la semana, cuál iba a ser la propuesta de la selección venezolana. Yo me aventuraba, yo decía, iba a esperar a la selección chilena. No tenía argumentos suficientes, creo yo, como para que Venezuela pasara por encima de la selección chilena, ellos de controlar el balón, ellos de marcar las pausas, que Venezuela manejara los tiempos, y así fue después de esa igualdad de Pinilla, que aprovechó la oportunidad y tuvo un muy buen partido. A punto de salir estuvo, porque se pegó muy feo en la cabeza con un central venezolano, estuvo aturdido incluso, alcanzó a recuperarse, hace 2 goles y termina haciendo buena figura, en un partido que, respecto a esa primera media hora, hay que remarcar que no solamente estaba en un muy mal estado el campo de juego, sino que además la mojaron tanto que la pelota ni siquiera circulaba, se frenaba cuando los jugadores chilenos tocaban entre ellos. Tanto es así que se venda la cabeza Pinilla y el primer gol, o sea, los 2 goles, pero el de cabeza lo hace con un turbante. Johnny Herrera... El 1-1. Johnny Herrera... Responsable en el gol y después no tuvo casi actividad. Lamentablemente para él no pudo pagar la deficiencia en el gol. Sí, es una cuestión que era predecible además, porque Rómulo Otero juega en el campeonato chileno y intenta desde cualquier posición, todos los tiros libres van al arco, incluso los córner, constantemente busca el gol olímpico, y cuando estaba adelantado Johnny Herrera varios nos dimos cuenta de que podía cometer el error que llegó. Por suerte terminó Chile reponiéndose a esto, pero era evitable, era totalmente predecible que podía ocurrir esto. Si eso es lo que más me da lata del gol que ocurrió. Le da mayor responsabilidad precisamente porque Otero juega, como tú bien decías, en el fútbol chileno, y en Huachipato le pega de todas partes. De todas partes. Y le va muy bien. Una pena porque él era a los 34 años el debut oficial de Johnny Herrera, reemplazando a un titular absoluto como es el capitán Claudio Bravo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. No estuvo en este partido de hoy. Seguimos con Mauricio Isla. Seguimos con Mauricio Isla. Jugó bien. Para mí tuvo un mejor rendimiento que, por ejemplo, el que mostró frente a la selección argentina. Con lo que uno le pide a Mauricio Isla, a mí me gusta ese doble de función que tiene constante por la banda derecha, de marcar, de pararse bien y además de pasar al ataque, y ahí marcar la diferencia con la profundidad que Chile logró por el sector derecho. Ayudó mucho a Orellana en ese sector, se transformó en un jugador habilitable permanentemente. Creo que Isla fue factor ofensivo, lo que no ocurrió frente a los argentinos. Uno de los que mejoró mucho respecto al partido de la semana pasada aquí en Santiago. Seguimos. Poco que agregar, un partido correcto de Mauricio Isla, que siempre es parejito en la selección. Seguimos avanzando. Con Gonzalo Jara. A mí me pareció Gonzalo Manuel. A mí me pareció que estuvo, al igual que su compañero de saga, bastante metido. Hubo momentos difíciles donde tuvo que extremar recursos y se pudo ir expulsado perfectamente. Eso quería decir, cometió una falta que le mostraron amarilla y que pudo haber sido roja tranquilamente, lo que habría complicado porque era el 2-2 de el eventual 2-2
de los venezolanos. Claro, un tiro libre finalmente se le fue, pero podría haber sido exactamente expulsado cuando Chile ganaba por 2-1. De todas maneras, en términos generales, la dupla de centrales se conocen a la perfección, rozan a la perfección cada partido. Jara con Medel muy bien. A propósito del compañero Jara, Medel para mí, como siempre, el mejor de todos, espectacular. Es que Medel hoy con la jineta de capitán confirma su liderazgo dentro del equipo, confirma lo que transmite, confirma su solidez defensiva, un asistente de todos, un jugador demasiado importante jugando en el puesto que sea, pero ya se ha ratificado a pesar de su pequeña estatura como un central de fuste en la selección chilena. No hubo remates dentro del área ni mano a mano de los venezolanos. Eso habla muy bien de la dupla de centrales. La única llegada fue una por el sector derecho de la defensa chilena, izquierdo del ataque venezolano, que la pelota pasó por toda el área chica y nadie la tocó. Pero en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, pero jugadas por el centro y jugadas que tuviesen que ver con el desempeño de los marcadores centrales, no hubo peligro por parte de los venezolanos, y esto habla muy bien de Gary Medel y su defensa. Y como siempre tú decías, Pedro apuntaba, a pesar de su baja estatura, en el juego aéreo, brutal. Muy bien. Estuvo a punto de anotar un gol de cabeza también. Jan Bosellur en un muy buen nivel. Está cumpliendo en Colo-Colo, se está ratificando en la selección chilena. A mí me gusta más viniendo desde atrás como jugó hoy. Creo que en ese aspecto Sierra dio en el clavo cuando lo ubicó de lateral izquierdo, y esto hoy se ratificó. Habiendo hecho un partido correcto frente a Argentina, hoy me gustó más. De pronto la línea de defensiva se transformaba en línea de 3, producto de que Bosellur acompañaba mucho a Alexis en aventuras ofensivas por el lado izquierdo. Pero lo habíamos comentado, de hecho, en la previa de Argentina y el post de Argentina, que nos gustaba más Jan Bosellur viniendo desde atrás. Muy preciso a la hora además de entrar en juego, que era el gran problema de Mena. Mena pierde muchas pelotas, marca parecido a Bosellur, es bastante efectivo en ese aspecto Mena. El problema es con el balón, y con el balón Jan Bosellur fue hoy un agente ofensivo importante, además envía el centro para el 2-1 con una precisión maravillosa. Un pase, no fue un centro, fue un pase al borde interno de Mauricio Pinilla. Con mucho cariño. Al 2-1. El Gato Silva, para mí, tuvo también un partido más que correcto. Muchas veces lo dejaron solo en la marca. Se veía sobrepasado, pero como volante central creo que cumplió. Él era el que ocupaba la posición de Marcelo Díaz, nominalmente, con características muy distintas, teniendo como ladero a Vidal por la derecha y a Felipe Gutiérrez por la izquierda. Anduvieron un poco perdidos en el comienzo del partido. Poco a poco los tres se fueron afirmando con características distintas. Silva, en función más de marca, fue también un ayudante que en un equipo que ya no presiona tan arriba. En esa zona es muy importante ahora quitar pelotas, donde Silva ayudaba a interrumpir el juego de cualquier manera, incluso con su físico. Correcto partido. Con buena distribución y con pierna fuerte cuando fue necesario. Se ganó una amarilla bien puesta. Arturo Vidal mostró la experiencia, la categoría, un jugador de jerarquía en los momentos precisos. Así que en el primer tiempo y en esa media hora donde media hora inicial no entregó una pelota buena. Exacto, estaba muy poco mal, pero Vidal tiene esto, ¿sabes que Vidal tiene esta capacidad de jugar muy mal a rato, pero reponerse dentro del mismo partido y ser extraordinario? Bajó una pelota en el área con una calidad en un momento. Una pelota que le sirve atrás a Alexis, si no me equivoco, pretendió, cuando nosotros decíamos, ¿por qué no tiró de izquierda? Estaba muy ¿te acuerdas, Gustavo? Bueno, ya hace 2 goles. Hizo 2 goles, un segundo tiempo excepcional, jugando bien abierto como volante por la derecha, en la misma posición que ocupaba en la Juve, siendo muy ofensivo, muy agresivo. Un partidazo en el segundo tiempo y fue factor de la goleada chilena. Arturo Vidal, buena reaparición de Arturo. Y con una de sus tantas virtudes, con la dinámica, con el despliegue físico importante para aparecer en todos lados, para acompañar también la jugada muchas veces a un poco claro Alexis Sánchez. Estuvo muy bien, sobre todo en el segundo tiempo. Vamos con Felipe Gutiérrez, me parece que fue el más bajo ahí de la mitad de cancha, incluso quizás de la oncena. Además, considerando el buen partido que hizo frente a Argentina, lo vi bajo, más allá de esas condiciones técnicas que tiene, apoyando poco en la marca a Francisco Silva, y en muchos momentos, muchos pasajes del partido poco participativo. Desapareció. En un tono menor, Felipe Gutiérrez. Creo yo que a esta nómina en la cual nosotros hemos estado con muy buenas notas para cada uno de los jugadores chilenos, creo que el Pipe Gutiérrez estuvo en un punto más abajo, a igual que Orellana.
Orellana sobre el final se conectó, sobre el final fue cuando igual que en el partido con Argentina, le costó 70 minutos para entrar de verdad en el partido. Creo que los dos que estuvieron un puntito más abajo que el resto, Gutiérrez y Orellana. Tuvo momentos, sí, tuvo momentos, los dos tuvieron momentos, pero en general estoy de acuerdo, más bien escasa la participación, el aporte de ambos. De todas maneras hay que tomar en cuenta que no son titulares, ninguno de los dos. Claro, el tema es que son en estos partidos precisamente donde ellos pueden complicar al entrenador y decir también, oye, aquí estoy yo y les puedo causar un problema porque tengo la necesidad de jugar en la selección chilena y merezco una titularidad, pero con estos partidos finalmente no lo demuestran. Alternativas, son buenas alternativas. Nos queda Alexis y nos queda Pinilla para completar la oncena titular del equipo chileno. Ahí está Alexis, que hoy jugó como win izquierdo, de pronto buscaba transformarse en un todoterreno, incursionando por distintos sectores. Creo que todavía no vemos al gran Alexis de otras jornadas en la selección chilena. Por ejemplo, su ansiedad, yo creo que está ansioso de hacer grandes cosas. Su ansiedad le llevó a perder un gol muy cerca del final del partido. Antes del 4-1 lo tuvo él, solo intentó pegarle, empalar la pelota y la tiró por sobre el travesaño. Muchas veces se queda de manera excesiva con la pelota, sí, y ahí sí, lo veo muy poco claro, entonces pierde en ocasiones muy fácil, sobre todo cuando él se retrasa y comienza a encarar de mitad de campo, 3/4 de cancha hacia arriba. De todas maneras, Rosales, el lateral derecho de Venezuela, va a soñar con Alexis Sánchez. Nunca se va a olvidar del baile que le dieron hoy día. Igual fue factor. Baile. Creo que no se la puedo... estamos comparando a Alexis con Alexis, pero no fue una figura que estuviera en un nivel de mitad hacia arriba. A mí me parece que lo que le pasa es que resolvió mejor hoy. De hecho, asiste a Vidal en el último gol. Pero le falta. Ahora hablemos del hombre del momento. Sí, aprovechó la oportunidad. Aprovechó. Lo notaba desde el año 2005, el día que se bajó los pantalones en San Cristóbal. Desde ese día que no anotaba Pinilla por la selección. Hoy anotó 2 y fue factor, para mí el mejor del equipo por una razón muy simple. Anotó 2 goles, empató el partido en un momento difícil para Chile, en los momentos en que la pelota detenida era una amenaza para la defensa chilena. Él concurrió atrás, hizo 3 cabezazos defensivos seguidos en un momento. Creo que fue el hombre del partido, para mi gusto, por todo lo que significa. El factor de los balones detenidos, el juego aéreo ofensivo y defensivo estuvo espléndido, Mauricio Pinilla. Además, en el empate, cuando Chile no está jugando bien, y que es una virtud de él exactamente, al anticiparse, ojo, a un muy buen central, alguien que anda muy bien con el juego aéreo, como Vizcarrondo, exactamente. Y el segundo la garra de aire, la segunda pelota es de volea para encajar otro gol para Chile. Había sido injusto, creo yo, con Pinilla la historia, porque no había tenido oportunidades y este hombre por fin le dio una real. Si una cosa es estar nominado, entrar 5 minutos, la otra es ser titular en un partido donde realmente importa. Yo creo que Pinilla no había tenido nunca esa oportunidad en tantos años, que no había sido titular en rigor. Pizzi creyó en él, formó un equipo además en torno a un centro delantero, que no es lo mismo que llegar a poner a una persona, sino que es darle un rol relevante. Le puso a Alexis por un costado con el desborde de Bocellur, al otro lado Orellana con el desborde de Isla, le llegaron centros y esto lo supo aprovechar Pinilla. No se le puede reprochar a un equipo que ha ganado por 4-1 de visita, que ha goleado, no se puede reprochar a Pizzi en este sentido. El rival de hoy era de una categoría menor, es de los rivales que son absolutamente accesibles, ganables, en un partido que era obligatorio de ganar, pero para Pizzi esto le viene de perilla porque comienza a consolidar un proyecto y tendrá ahora, con la tabla a su favor, mucho más tranquilidad para jugar la Copa Centenario y la parte final del año 2016, que tiene 6 encuentros clasificatorios. Es muy importante lo que se viene. Hoy vamos a mostrarle en esta pantalla números, estadísticas de la carrera de Chile al Mundial de Rusia 2018. Por ejemplo, cómo tiene que clasificar, la estadística, los números, con respecto, mire, al último clasificado, que fue, por ejemplo, las últimas 4 ediciones para el Mundial 2002, 2006, 2010 y 2014, Uruguay, y con ese puntaje. O sea, es decir, Chile tiene que llegar
a ese puntaje para lograr una clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Chile necesita, de acuerdo a lo que está ahora, entre 18 y 20 puntos para clasificar directamente al Mundial de Rusia 2018, recordando que clasifican los 4 primeros y el quinto va al repechaje. Y uno dice, a ver, ¿dónde podemos obtener esos 18 o 20 puntos? En el papel, claramente, con rivales de menor jerarquía, donde debería ganar Chile. Frente a Bolivia en casa, frente a Perú, acá en casa, frente a Venezuela, frente a Bolivia de visita y también en casa la selección chilena debería lograr los 3 puntos frente a Ecuador. Son 5 partidos donde debería lograr el triunfo y también donde poder rescatar otras unidades, por ejemplo, poniéndolo en el caso de un empate con un rival difícil como Uruguay, jugando en casa y también frente a la selección paraguaya, que Paraguay en este momento está ganando a Brasil. Le está ganando a Brasil 1-0. Vamos a escuchar a Juan Antonio Pizzi, que está en conferencia de prensa, lo escuchamos a continuación. Por ambos costados, y pudimos empatar en el primer tiempo, que creo que fue muy importante. Después, en el segundo tiempo, otra vez estos atributos que te acabo de nombrar se pusieron adentro de la cancha y con esa jerarquía y ese nivel es difícil controlar a un equipo. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos en vivo para CDF. Quería preguntarle por la valoración que hace sobre el esquema que hoy tuvo en cancha. ¿Cree que el equipo se sintió más cómodo con Mauricio Pinilla como un 9, con Alexis Sánchez cargado sobre la izquierda, como lo hace en su equipo en Inglaterra? Y también la presencia de Arturo Vidal, en comparación al equipo que jugaron el jueves pasado frente a Argentina. ¿Se queda conforme? ¿Ese es quizás el esquema que usted quiere en cancha, obviamente esperando la vuelta de otros jugadores? Sí, ya he dicho que yo no me ato a esos sistemas numéricos. Sí creo que un jugador como referente siempre es importante, pero acá creo yo que lo que buscamos es, independientemente del sistema, que se vea la misma predisposición, la misma actitud, la misma entrega, la misma intensidad que tuvimos contra Argentina. Que creo que es la única forma de competir contra todos los rivales, no solamente contra estos dos que hemos jugado. A partir de ahí, algunos partidos le tocará jugar a un centrodelantero bien específico, otros utilizaremos un 9 mentiroso, lo iremos viendo, pero siempre con ese concepto, que desde hace mucho tiempo lo tiene como identificado este equipo de la selección de Chile. Antonio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le quiero preguntar por el partido de Mauricio Pinilla. Era una actuación que él necesitaba, convertir 2 goles. También lo vio muy activo en defensa, sobre todo en los balones parados. Me imagino que eso usted lo trabajó durante la semana con un jugador tan alto como Mauricio Pinilla. ¿Qué opinión tiene del partido que tuvo el delantero de Atalanta? Creo que todos hicieron un gran partido con mucho esfuerzo. En el caso de Pinilla, cumpliendo la tarea fundamental de cualquier centrodelantero, pero agregándole a eso cosas como las que dijiste. No somos un equipo alto y por el contrario Venezuela tiene pateadores y gente que va muy bien de arriba y necesitábamos tener mayor presencia en ese sector. Creo que Pinilla también cumplió muy bien en esa tarea. Buenas noches, Juan Antonio. A propósito de la última respuesta sobre Mauricio Pinilla, en algún momento del partido él sale lesionado, estaba complicado. ¿Se recordó un poco lo que pasó en el partido con Argentina, que tardó un poco el cambio con Ravelo? ¿Siente que fue un riesgo? Definitivamente le resulta la espera porque termina siendo protagonista, pero ¿se acordó de eso? ¿Era un riesgo también terminar en inferioridad numérica? No. Mira, nosotros cuando hay jugadores lastimados, son diferentes, nos damos cuenta, como la mayoría, a veces cuando son cambios son lesiones por contusión o son lesiones musculares que impiden continuar. La de las contusiones, a veces una herida puede ser curada relativamente rápida, un golpe puede ser curado con cierta rapidez y esperamos eso. Cuando vimos que era un corte, lo que se hace en un corte se
se lo sutura y a partir de ahí el jugador, si está en buenas condiciones, sigue jugando. Me parece que es diferente a otras situaciones donde la lesión es determinante, las lesiones musculares impiden a un jugador seguir jugando y por eso hay que estar preparado. Lo que sí, creo que todos los futbolistas que están en la convocatoria y que no participan de entrada deben estar disponibles lo antes posible para poder ingresar cuando suceda algún tipo de acontecimiento como el del jueves pasado o esta situación de Pinilla. Juan Antonio, por acá, ¿qué tal? Preguntarle qué valoración le da al triunfo, obviamente, por sumar 3 puntos y tiene que ver un poco para insertarse nuevamente en este tema de la lucha por clasificar a la Copa del Mundo, porque no se puede dar ventajas y era una zona donde todo apuntaba que acá Chile tenía que sumar de a 3 sí o sí prácticamente. Sí, era de igual forma, se los dije, creo que fue ayer, no decide nada, hoy ganamos y mi respuesta de cara al futuro es que bueno, hay que seguir trabajando, hubiese sido más o menos la misma, con distinta sensación, pero todavía queda mucha eliminatoria, hay equipos muy parejos, ya ven los resultados que se dan, la dificultad que tenemos todos para competir independientemente de la historia de cada uno de los rivales, de la jerarquía que tengan los planteles, son todos partidos difíciles, hay otros factores además del futbolístico que empiezan a incidir y tenemos que estar tranquilos, hay que seguir trabajando, vuelvo a decir más o menos lo mismo que dije la semana pasada, me deja muy tranquilo el equipo y satisfecho hoy porque pudimos ganar y ojalá podamos seguir avanzando. Fernando Tapia, Televisión. Juan Antonio, buenas noches. Por acá. ¿Dónde? Por aquí. Quería preguntarle qué le dice el entrenador y los compañeros a un futbolista como Johnny Herrera que comete un error en el 1-0 de Venezuela. Seguramente el futbolista necesita una palabra de aliento en el entretiempo, en el vestuario. ¿Cómo lo vio en el segundo tiempo? A partir de ese lo vi seguro. Yo por lo menos no tengo dudas del plantel que tengo, los jugadores que convoco, todos, absolutamente todos, y me incluyo, cometemos errores, y la virtud de los buenos deportistas o los buenos profesionales está en superar esos errores con la mayor rapidez posible, pero nadie es ajeno a cometer errores, con lo cual no hay demasiadas cosas que decirle cuando sucede una cosa como esta. Eugenio Salinas, BioBio TV. Bueno, Antonio, estoy por acá atrás. Gracias. Seguramente con el tiempo que ahora tiene para trabajar, va a tener también tiempo para pensar y poder meter mano en lo que usted quiere también hacer, más allá de lo que trae bueno esta selección. En ese sentido, lo que ha visto hoy día con un referente de área como Mauricio Pinilla, ¿es algo que lo tienta mucho para el segundo semestre de la selección? No, es algo que me da tranquilidad, que sé que el equipo, cambiando su estructura táctica, no resiente mucho su actitud y eso es lo que me da tranquilidad. Lo mismo la posición del Gato, jugando a veces por detrás de los centrales, a veces en el medio. Todas esas variantes ya he comentado que me dan mucha tranquilidad, que seguramente las vamos a utilizar y que todos tienen que estar preparados porque uno nunca sabe cuándo le toca jugar. Juan Esteban Vélez, Tele 13 Radio. Juan Antonio, buenas noches. Quiero apelar a su sensación después de estos 2 partidos. Acá estoy, Juan Antonio, sí, perdón. Quiero apelar a su sensación anímica y por lo mismo quiero preguntarle por el desarrollo del juego, sobre todo en el primer tiempo. ¿Siente que el equipo entró algo ansioso y que quizá por eso le costó ordenarse? Y a usted también, ¿cómo se siente después anímicamente? Me imagino que estos 2 paradas de 2 partidos así tan apurados eran complicados para usted. Sí. Mi sensación es bastante fácil de expresar porque estoy feliz. Evidentemente
el haber ganado este partido de la forma que lo hicimos me da mucha felicidad. Sé que todavía falta mucho para conseguir nuestro primer objetivo, pero bueno, así como me pongo triste a veces cuando pierdo, cuando tengo la posibilidad de ganar, trato de disfrutarlo y me siento con mucho placer de poder ser el entrenador de esta selección, de poder dirigir a este grupo de jugadores. Y lo mismo que digo, hay que seguir con mucha tranquilidad y con la humildad que siempre amerita en este tipo de situaciones. Fox Sport Chile. Lo del equipo me preguntaste, perdón. No creo que haya sido ansiedad, al contrario, creo que los primeros minutos nosotros, entre las imprecisiones, el terreno de juego, si bien ayer lo pisamos, hoy, si se fijaron, antes de empezar el partido lo mojaron y no estaba lo que estamos acostumbrados a jugar estos jugadores que juegan en todas canchas de primerísimo nivel. No es una cancha para un partido. Audio de la conferencia de prensa de Pizzi, les contamos que ya se está jugando el segundo tiempo en Asunción y Brasil está quedando fuera de la zona de clasificación. Está perdiendo con Paraguay por 1-0, se mantiene 2-0. 2-0. 2-0, eso. Acaba de hacer un gol Paraguay recién, y con esto Brasil por primera vez está quedando fuera de la zona de clasificación, fuera de un mundial. Ha ido a todos los mundiales Brasil. A ver la tabla, ¿cómo está? Vamos de inmediato a revisar la tabla de posiciones para que ustedes vean cómo está, sin considerar este partido de Paraguay frente a Brasil. En el primer lugar, Uruguay con el triunfo frente a Perú con 13 unidades, mismo puntaje para Ecuador, pero que la selección ecuatoriana con menor diferencia de gol. Argentina con 11, Chile con 10 unidades, igual que Colombia, pero con Chile con mejor diferencia de gol que los colombianos. Brasil con 8 puntos, Paraguay con 8, Perú con 4, Bolivia con 3 y Venezuela colista con 1 punto. Con la victoria que está logrando, empezando recién el segundo tiempo Paraguay sobre Brasil, Chile quedaría en el quinto lugar en zona de repechaje. Recordemos que los dos próximos partidos, 1 y 6 de septiembre, Chile primero enfrenta a Paraguay en Asunción y luego el 6 de septiembre Chile enfrenta acá en casa a la selección de Bolivia. Claro, los 4 clasificados en este momento, después de la sexta fecha, y si se mantiene el marcador de 2-0 de Paraguay sobre Brasil, serían Uruguay, Ecuador, Argentina y Paraguay. Esos serían los 4 clasificados. Hoy, sexta fecha jugada, 1/3 de las clasificatorias. Chile iría al repechaje y reitero lo que ha dicho Manuel, Brasil eliminado a esta altura del camino hacia Rusia 2018. Y un Brasil muy discreto, más allá de lo que vimos acá en Chile, lo que mostró con Uruguay el otro día, muy pobres, y hoy sin Neymar ha demostrado que es un equipo que sin su gran figura no tiene mucho, no tiene mucho. Vamos a ir a las imágenes de Colombia con Ecuador, partido que se jugó hoy en Barranquilla, con una espléndida actuación del equipo de Peckerman, técnico que estaba en alguna duda en cuanto a su continuidad. Golazo de Carlos Vaca, qué giro, extraordinario. ¿Cómo aguanta la pelota ahí? Y gran balón filtrado por James Rodríguez, una de las figuras del encuentro en esta victoria clara de Colombia frente a Ecuador, que se frena, iba disparado y no ha ganado los 2 últimos partidos en casa frente a Paraguay, de visita ante Colombia. 1 punto de los 6 de esta doble fecha clasificatoria para Ecuador, que perdió así el liderato de esta tabla de posiciones. Sebastián Pérez, el jugador del Atlético Nacional, a los 3 minutos del segundo tiempo, en la suela, tras el centro de Edwin Cardona, usó un número más grande del zapato, justo para tocar la pelota, extraordinario. Gran jugada Cardona, muy buena. Epa, buen centro además, buenísimo. Mira, tac. Golazo. 2-0. Tuvo momentos brillantísimos, sobre todo cuando Ecuador se compromete en el segundo tiempo en la búsqueda de un descuento. Colombia encuentra los espacios y la verdad es que con la conducción magistral de James, por ejemplo, aquello un encuentro con Cuadrado fantástico,
y acompaña. Esta es una jugada urdida, fútbol, toque, todo muy Colombia. Y Vaca es el que remata este triángulo fantástico de los colombianos, en el que para mí puede ser el mejor gol de la fecha, junto al de Cavani ante los peruanos. Un toque de Suárez, ganó Uruguay por 1-0 a Perú, digámoslo de paso. Sí, una tremenda desatención del arquero Domínguez, mal parado el fondo de Ecuador, 3 contra 3, es mucha ventaja. Cuando se pensaba por un 4-0, llegó el descuento cuando ya quedaba muy poco para que terminara el partido. Con ese tiro libre, Michael Arroyo logra el descuento 3-1, victoria de la selección de Colombia frente a Ecuador. Quiero contar un datito importante al cierre de este informe deportivo. Se suspenden las clasificatorias ahora, entre medio está la Copa Centenario, la Copa Especial América en Estados Unidos durante el mes de junio. Septiembre, 2 fechas clasificatorias. Octubre, 2 fechas clasificatorias. Noviembre, otras 2. Se juegan 6 más. Llegamos a 12, a 2/3 del campeonato. A fin de año vamos a celebrar para la Navidad y el Año Nuevo. Ojalá. Y ya en el fanpage más de medio camino. En el fanpage de 24 horas en Facebook. ¿Usted tiene Facebook, Pedro? Yo no soy amigo de usted en Facebook. Tenemos que hacernos amigos. Yo no tengo. Ah, qué lástima. Bueno, la gente dice que sí nos va a llevar Pizzi al Mundial de Rusia 2018. 68% versus 32%, y para la próxima doble fecha clasificatoria vuelve Eduardo Vargas. Recordemos que estaba suspendido por 2 partidos. Perfecto. Bueno, acá lo dejamos. Manuel, el hombre de las redes sociales, está en Snapchat, Instagram, Facebook, en todas. Manuel, bueno, es un tipo muy joven. Manuel, Pedro, Gustavo. Nos vemos. Bueno, caras felices, ¿no? Como lo del otro día. Nos vamos contentos y nos vamos también del noticiero porque ya se terminaron nuestro tiempo. Y hay mucha gente contenta también esperando que comience Moisés. Todos los fanáticos de Moisés, ahora viene Moisés y después medianoche. Te vi, pero... Pedro, por favor. Eso lo vamos a dejar para otro. Pedro, por favor, dejémoslo ahí, Pedro, por favor. Nos despedimos porque no metemos en problema a nuestro compañero, somos solidarios. Hasta mañana, muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias. Muy bien.